Ella es Estercilia Simanca. Hasta allá, Tahualayu, Alijunayru, Tanuria, Estercilia Simanca Pushaina, Guayú Taya, Guayú Pushaina. Tanuria, no, Nunuria Teik, Rita Pushaina, Nunuria Tashi, Hugo Simanca. Buenas tardes, he llegado, soy Estercilia Simanca Pushaina, soy del pueblo indígena Guayú de la península Guajira colombiana y venezolana. Mi madre es Guayú y mi padre es Aríjuna. Aríjuna es que no pertenece a un pueblo indígena, en este caso al Guayú. Manifiesta no saber firmar. Aquel mes de octubre fue como los octubres anteriores que llegaron ellos a nuestra ranchería. Mis primas y yo buscábamos y recogíamos leña para quemarla y hacer con ellas el carbón que después iríamos a vender. Lo sentimos llegar en caravanas de carros, así como nosotros cuando vamos a comprar maíz al mercado de Uribia o cuando vamos a cobrar una ofensa. La diferencia es que ellos llegaron en unos carros que parecían de cristal, todos nuevos y lujosos, a los que llaman burbujas, y nosotros vamos en el camión viejo de mi tío, en la parte de atrás, de pie, y apiñados como las vacas, moviéndonos de un lado para el otro, porque el camino está dañado y el puente que hicieron el año pasado solo sirvió por 2 meses. Ahora nos toca bajarnos para que el camión pueda pasar sin peso del arroyo y así evitar que se quede atollado. Pero cuando llegue el invierno, el camión se queda en el paraíso, nuestra ranchería, porque el arroyo crece y se lo puede llevar. Dejamos nuestros oficios de buscar y recoger leña y presurosa nos acercamos a la enramada a donde ellos llegaron. Preguntaron por mi tío Tanco, pero él en un principio no los quiso atender. Dijo que no han cumplido lo que prometieron. El puente que hicieron hace ya un verano y un invierno se cayó y no lo han levantado. Solo bastó que lloviera para que el arroyo creciera y se lo llevara. Tampoco han traído el molino para sacar agua y preparar nuestros alimentos. Aún seguimos tomando agua de las cacimbas y cuando éstas se secan nos toca tomar de la misma agua donde toman los animales. Gracias a Juyá, la lluvia que llena nuestros agüey. La escuela que prometieron para la comunidad y nuestros niños estudiaran tampoco la han hecho, decía molesto mi tío. Ahora entiendo por qué nunca aprendí a leer y a escribir. Ahora entiendo el sentido de las promesas no cumplidas. Han traído para mis abuelos café, el que trae una muñequita pintada sobre una hoja, sacos de maíz, juguetes para nosotros y 4 llantas para el camión de mi tío. Ellos parecían no escuchar las quejas de él. Se le acercaban y decían que esta vez las cosas eran diferentes porque el que está de candidato no es el papá, sino el hijo. Y ese sí es buena gente. Hasta le mandó estas llantas nuevas para su camión. Mi tío las miró y le pidió a mi hermano Saúl que las tomara. Aceptó la visita de los recién llegados y mandó a colgar unos chinchorros para ellos. Les sirvieron chicha agria y comieron chivo asado. Se comieron nuestro desayuno. No sé por qué tratan a esta gente como si fueran caciques. ¿No se dará cuenta que siempre nos engañan con las mismas palabras y los mismos regalos? Todos estaban reunidos en la enramada más grande, la de las visitas. Sentados unos y otros acostados en nuestros chinchorros, tomaban la chicha agria y hacían como si les gustara, pero al menor descuido de mi tío hacían gestos de desagrado en sus caras, otros la derramaban a propósito y fingían un accidente. ¿Acaso no saben ellos que la chicha agria es la que le brindamos a quienes vienen a nuestra tierra como muestra de nuestro respeto? Se reían de los cuentos de mi tío y a él parecía agradarle la carcajada de esa gente. Veía en la cara de mi tío satisfacción cuando los recién llegados le decían: mi tío, ¿con qué derecho? Si no lo tienen. Otros solo vienen con esos ojos que parecieran mirar debajo de las mantas que cubren nuestros cuerpos, y sus mujeres vienen buscando niños para convertirlos en sus ahijados, y así según ellas tener el deber cristiano de educarlos y cuidarlos, educarlos. ¿A qué le llaman ellas educación si lo que hacen con nuestros niños es tenerles de sirvientes en sus casas de cemento? Decirles que la comida no se toma con la mano sino con la cuchara. Uno no debe andar por ahí con los pies descalzos como los indios, como si no lo fuéramos. Que no es ay, que es yuca. Que no se dice guatachón, se dice mañana. Que no es arita, que es tarde. Que no es aipa, se dice noche. Que tú no te llamas Tarra Pushaina sino Sara Ramírez. Ramírez, ¿por qué? Porque eres mi ahijada y mi clan, no niña. Eso solo se usa en el monte y se refieren a nosotras como la chinita o el chinito. Fue por eso que no quise seguir viviendo con mi madrina en su casa de Puerto López.
A mediados de aquel mes de octubre, como en muchos octubres anteriores, llegaron en sus carros de cristal. Nosotros seguíamos en nuestros oficios de buscar y recoger leña. Esa vez llevaron unos papeles grandotes que tenían la imagen de ese hombre que se llamaba Candidato. Ellos tienen nombres extraños, por lo que nada de raro tendría que ese señor se llamara así. También llegó el candidato, abrazando a todo el mundo, dando besitos a las mujeres, hasta aquellas que ya tenían marido. ¿No saben ellos que está prohibido tocar a las mujeres comprometidas y aún a las doncellas que no lo están? Se sabía el nombre de mi tío, el de mis primos, el de mis abuelos. Era como si nos conociera desde hace tiempo. Pero cuando abuela enfermó y fue llevada hasta el hospital de Uribia y de ahí a Riohacha, mi primo Alfonso López, aprovechando que estábamos en Riohacha, fue hasta su casa a pedir ayuda, porque la enfermedad de abuela era costosa. El señor candidato ya no se acordaba de él y estaba rodeado de hombres que no dejaban que nadie se le acercara. La casa del señor candidato también tiene nombre, se llama Gobernación, pero creo que no es de él, porque cuando pasaron 3 veranos ya no vivía ahí. Después vivía otro que se llamaba igual, pero cambian de nombre cuando llegan a vivir esa casa, porque la mayoría termina llamándose señor gobernador. Hay otra casa que se llama Alcaldía, y el que vive ahí se llama Alcalde, pero al principio también se llamó igual que el otro, Candidato. ¿No saben ellos que tantos nombres pueden causar confusión? Pero prefiero a Candidato, porque él es bueno. Él regala comida y cuando nos lleva al hospital nos atiende. Caso contrario, cuando se cambia el nombre por gobernador, alcalde o senador, ya no nos conoce. Siento que no solo cambia el nombre, sino también el alma. Mi primo Mato, que sí sabe leer, porque estuvo en el internado con los capuchinos en Nazaret, y al igual que muchos terminó escapándose de ahí, me dijo que en esos papeles grandes decía: primero la comunidad, el amigo del pueblo, concertación y trabajo, la mejor opción, por un mejor departamento, en fin, muchas cosas que aún no entiendo lo que quieren decir, y que en esos mismos papeles la cara del señor candidato. Sus ojos tenían el brillo de la traición, sus ojos decían qué clase de persona era, pero al traer tantos regalos nos hacía creer que era buena persona. En realidad ellos son gente buena mientras se llaman candidato. La maldad la aprenden apenas entran en esa casa grande. Lo digo porque ese señor candidato, el mismo que me dijo princesita mientras me daba un beso cerca de la boca y que prometió casarse conmigo cuando yo creciera, fue el mismo que se negó a ayudarnos cuando mi abuela enfermó, y el mismo que dijo cuando nos alejábamos de él: esos indios sí joden. Recuerdo que ese beso me robó el sueño por muchas lunas. Ese momento se repetía en mi mente una y otra vez mientras trataba de dormir en mi chinchorro. Quería que el señor candidato regresara y me besara nuevamente, pero no lo hizo. Ni siquiera me miró cuando fuimos a su casa grande. Al llegar a Uribia, escuché que uno de ellos le decía al otro: esta catajarria de indios tiene hambre, ¿qué le damos? Y aquel le contestó: dale gaseosa roja con un pan de caña. Al indio le gusta todo lo que sea de color rojo. Y así lo hizo. Desde ese momento ellos me empezaron a caer mal. Toda mi familia hizo una larga fila junto con otras gentes que venían de otras rancherías para recibir una tarjetica plástica que ellos llamaban cédula. Eran las mismas que ellos habían llevado una semana antes de las elecciones. Ese día me enteré que mi tío Tanco se llamaba Tarzán, que Dorila se llamaba Espina, que Shankarit Máximo, Hutpunachón Priscila, Yaya Clara, Castorila Cosita Rica, Cahualacillú Marquesa, Anuguachón se llamaba John F. Kennedy, Ashaney Cabeza, Arepuy se llamaba Cazón, Cuarichón Lebranche, Cauya se llamaba Morrison Canutson, Coti se llamaba Alcacerce, el primo Rafael se llamaba Raspayerro, mi primo Mato se llamaba Bolsillo, y por un momento temí que conmigo pasaba lo mismo. Le pregunté a uno de ellos qué debía hacer para tener una cédula y me dijo: eso es fácil, busca tu partida de bautismo y después te llevo a un lugar que se llama Registraduría Nacional del Estado Civil, la cual aún existe, y así lo hice. Cuando terminaron las lluvias me dirigí a Uribia y fue a la iglesia donde me habían bautizado. Por el nombre de mis padrinos y la fecha que me decía mi madrina dieron con mi partida de bautismo. Recuerdo que el padre dijo que mi padrino había bautizado cerca de 100 chinitos ese mismo día, y ahí estaban. Me bautizaron el 5 de septiembre de 1970 y mi fecha de nacimiento 31 de diciembre de 1965. Que yo no era hija de Carogna Puchaina ni de Colenchi Husayuna, sino de María Santa Puchaina con Domingo Santo Bangrieque. Que yo no me